Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema condiciones necesarias y suficientes. Este tema corresponde a la lección 11 triángulos de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Clase 93, condiciones necesarias y suficientes. El problema de esta clase dice así: considera dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC. Condición A: el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Condición B: el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Literal A: si el triángulo ABC cumple la condición A, también cumple la condición B. Literal B: si el triángulo ABC cumple la condición B, también cumple la condición A. Y literal C: si el triángulo ABC no cumple la condición B, tampoco cumple la condición A. Pasemos a la solución. En el problema se nos dice lo siguiente: considera dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC. Estamos hablando de un solo triángulo ABC y sobre ese triángulo se nos dan dos condiciones. La condición A, que ABC es un triángulo equilátero, y la condición B, que ABC es un triángulo isósceles. Para poder trabajar este problema, lo que vamos a hacer es dibujar para la condición A un triángulo equilátero y para la condición B un triángulo isósceles, para que podamos comprender de mejor manera lo que se nos pide en cada literal. Se nos dice en el literal A que si el triángulo ABC cumple ser equilátero, también cumple ser isósceles. Esta situación se cumple, ya lo trabajamos en el tema anterior. Ya vimos que si un triángulo es equilátero, también cumple ser isósceles, porque para ser isósceles solamente se requieren dos lados de igual longitud y el triángulo equilátero tiene tres lados de igual longitud. La respuesta correspondiente la ponemos de esta forma: si un triángulo ABC cumple la condición A, también cumple la condición B, pues los triángulos equiláteros tienen los tres lados iguales y para ser isósceles únicamente necesita dos lados iguales. Por tanto, si se cumple la condición A, también se cumple la condición B. El literal B nos dice que si el triángulo ABC cumple la condición B, también cumple la condición A. En este caso se nos dice que si el triángulo ABC es isósceles, también es equilátero. Eso no siempre se cumple, porque para ser isósceles solamente se requieren dos lados de igual longitud y para ser equilátero se requiere que los tres lados tengan igual longitud. Ponemos la respuesta entonces de esta manera: no se cumple siempre, pues que un triángulo sea isósceles no es suficiente para que sea equilátero, porque la medida del tercer lado, base, puede ser igual o distinta a la medida de los otros dos lados. Sigamos con el literal C. Si el triángulo ABC no cumple la condición B, tampoco cumple la condición A. En este caso se nos dice que si el triángulo ABC no cumple ser isósceles, y para no ser isósceles, la única alternativa es ser escaleno, porque ya dijimos que el triángulo equilátero también es isósceles. Entonces, si el triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero. Ponemos esa respuesta de esta manera: si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero, pues para ser isósceles necesita dos lados iguales y para ser equilátero los tres lados iguales. Y con esto finalizamos lo que se nos pide en el problema. Pasemos a la conclusión. Cuando se cumple la proporción si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Una condición es necesaria para otra si al no cumplirse, la otra tampoco se cumple. Para comprender la información que nos da la conclusión, vamos a analizarla despacio. Advierte que se nos dice cuando se cumple si A, entonces B. Se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Si A entonces B quiere decir que si se cumple la condición A, entonces también se cumple la condición B. Esto lo podemos ver gráficamente con el problema que acabamos de trabajar. Teníamos dos condiciones, una condición A y una condición B. La condición A nos dice que ABC es un triángulo equilátero y la condición B nos dice que ABC es un triángulo isósceles. Y en el problema vimos que si se cumple A, también se cumple B. Es decir, que si se cumple ser equilátero, también se cumple ser isósceles. Por lo tanto, el enunciado si A entonces B se puede escribir de esa forma:
Si un triángulo es equilátero, entonces también es isósceles. Advierte que tenemos un enunciado de la forma si A entonces B, donde al cumplirse la primera condición, también se cumple la segunda condición. Tenemos también lo siguiente. Se dice que la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B. O de otra manera, cuando tenemos un enunciado de la forma si A entonces B, donde el enunciado es verdadero, entonces podemos decir que la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B. Vamos a poner esa información de esta manera. Si A entonces B, ponemos que A es suficiente para B. Y también tenemos que si la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B, entonces la condición B es necesaria para que se cumpla la condición A. Esto lo podemos comprender con lo que se nos dice acá. Una condición es necesaria para otra si al no cumplirse, la otra tampoco se cumple. Observa, si un triángulo ABC no cumple ser isósceles, tampoco va a cumplir ser equilátero, porque para ser isósceles necesita 2 lados de igual longitud y para ser equilátero necesita 3 lados de igual longitud. Entonces en este caso la proposición la pondríamos de esta manera. Si un triángulo no es isósceles, entonces tampoco es equilátero. Esta información también la vamos a escribir acá de esta forma. B necesaria para A. Observa que esta información es la que tenemos acá en la conclusión. Si se cumple si A entonces B, eso significa que la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B y que la condición B es necesaria para que se cumpla la condición A. Pero tenemos otra situación. No necesariamente la proporción es si A entonces B. También podemos tener la proporción si B entonces A. Si tenemos esta proporción, esto quiere decir que si se cumple la condición B, entonces también se cumple la condición A. Y en este caso tendríamos que la conclusión cambiaría, porque la proporción ya no es si A entonces B, sino que es si B entonces A. Y aquí tendríamos B es suficiente para A y tendríamos que A es necesaria para B. Lo que cambiaría sería el orden. Entonces nos quedaría que la condición B es suficiente para que se cumpla la condición A. Entonces vamos a construir un segundo diagrama que nos va a servir para solucionar problemas. Si B entonces A significa que B es suficiente para A. Y también tenemos la condición A es necesaria para que se cumpla la condición B. Ponemos esta información en nuestro diagrama. Si tenemos la proposición si B entonces A, eso significa que B es suficiente para A y también que A es necesaria para B. Las dos condiciones se van a cumplir simultáneamente. Y así tendríamos que cuando A sea suficiente para B, B va a ser necesaria para A. Y cuando B sea suficiente para A va a ser necesaria para B. Te voy a mostrar cómo podemos aplicar estos esquemas para solucionar problemas. Vamos a resolver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos dos condiciones. La condición A, soy salvadoreño, y la condición B, nací en Chalatenango. Si aplicamos el primer diagrama, donde se tiene que cumplir si A, entonces B, construimos la proposición si soy salvadoreño, entonces nací en Chalatenango. Observa que aquí tenemos la condición A y aquí tenemos la condición B. Si esta proposición se cumple, entonces decimos que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Si analizamos la proposición si soy salvadoreño, entonces nací en Chalatenango, nos damos cuenta que esta proposición no se cumple. ¿Por qué? Porque si soy salvadoreño podría haber nacido en otro departamento, no necesariamente en Chalatenango. Un contraejemplo que podemos poner para decir que esta proposición es falsa es el siguiente. Soy salvadoreño y nací en San Miguel. Este contraejemplo es suficiente para decir que esta proposición no se cumple. Por lo tanto, ser salvadoreño no es condición suficiente para nacer en Chalatenango. Veamos la segunda forma de construir una proposición para estas dos condiciones. La segunda forma es si B, entonces A. La proposición nos queda de esta forma. Si nací en Chalatenango, entonces soy salvadoreño. Nací en Chalatenango es la condición B y soy salvadoreño es la condición A. Al analizar esta proposición se observa que
nacer en Chalatenango es condición suficiente para ser salvadoreño, porque toda persona que nació en Chalatenango es salvadoreño. Por lo tanto, nacer en Chalatenango es condición suficiente para ser salvadoreño y por lo tanto, ser salvadoreño tiene que ser condición necesaria para nacer en Chalatenango. ¿Por qué? Porque si no se cumple ser salvadoreño, tampoco se cumple haber nacido en Chalatenango, ¿de acuerdo? Pero tú podrías decir, bien, pero esta es condición necesaria también para ser salvadoreño. Lo que sucede es lo siguiente, que nosotros tenemos que construir una proposición que se cumpla en el orden si B, entonces A. De tal manera que si la primera condición es suficiente para la segunda, entonces se dice que la segunda es necesaria para la primera. En ese orden tenemos que trabajar el enunciado. Entonces esta proposición sí se cumple y podemos advertir que B es condición suficiente para A y A es condición necesaria para B. Y así tenemos que nacer en Chalatenango es condición suficiente para ser salvadoreño y ser salvadoreño es condición necesaria para nacer en Chalatenango. Pero ¿qué podemos aprender de este ejemplo? Aprendemos lo siguiente. Si tenemos dos condiciones y con esas dos condiciones armamos una proposición de la forma si A entonces B o de la forma si B entonces A. La proposición que se cumpla, esa proposición nos va a permitir identificar cuál es la condición suficiente y cuál es la condición necesaria. Advierte que si se cumple si B entonces A, B es la condición suficiente para A y A es la condición necesaria para B. Y con esto ya estamos listos para resolver los problemas que se nos presentan en el libro texto. El problema es el siguiente. Escribe N si A es necesaria para B y escribe S si A es suficiente para B, para cada una de las situaciones siguientes. Tenemos la primera situación. Para un triángulo DEF, la condición A nos dice que el triángulo es isósceles y la condición B nos dice que el triángulo es equilátero. Tenemos aquí un triángulo isósceles y un triángulo equilátero. Lo que tenemos que hacer para resolver este problema es identificar cuál de las condiciones es suficiente para la otra. Si ser isósceles es suficiente para ser equilátero o ser equilátero es suficiente para ser isósceles. Como ya sabemos que ser equilátero es condición suficiente para ser isósceles, entonces el diagrama que vamos a ocupar es si B entonces A. De esta manera, si B entonces A. Y observa que como nos están preguntando si A es necesaria para B o si A es suficiente para B. Y en este diagrama se observa que A es necesaria para B. Por lo tanto, ponemos como respuesta N, donde decimos que A es necesaria para B. Si se construye este diagrama, podemos advertir fácilmente cuál es la condición suficiente y cuál es la condición necesaria. Veamos el literal B. El literal B nos dice, para un triángulo DEF, condición A, el triángulo es rectángulo, condición B, el triángulo es isósceles. Apliquemos el mismo análisis. Veamos si A es condición suficiente para B o B es condición suficiente para A. Entonces tenemos, ¿ser triángulo rectángulo es condición suficiente para ser isósceles? Advertimos que no es cierto. Ser rectángulo no es condición suficiente para ser isósceles. Hoy analicemos el mismo problema en sentido inverso. Ser triángulo isósceles es condición suficiente para ser rectángulo, tampoco se cumple. No se cumple A suficiente para B, ni B suficiente para A. Y como A no es suficiente para B, ni B suficiente para A, tampoco A es necesaria para B, ni B necesaria para A. Porque en la conclusión se dice que si se cumple la proposición, si A entonces B. En esta condición se dice que A es suficiente para B y si se cumple que A es suficiente para B, entonces B es necesaria para A. Pero como A no es suficiente para B ni B es suficiente para A, entonces tampoco se cumple que A es necesaria para B ni B necesaria para A. Por lo tanto, en este caso podemos poner una justificación. Para que un triángulo sea isósceles no es necesario que sea rectángulo. Y como no todos los triángulos rectángulos son isósceles, entonces ser triángulo rectángulo no es suficiente para ser isósceles. Y en nuestra respuesta no pondríamos ni N ni S, sino que pondríamos A no es necesaria ni suficiente para B.
Como ya vimos que A no es suficiente para B, ni B es suficiente para A, también A no es ni suficiente para B, ni necesaria para B. Continuemos con el literal C. El literal C nos dice, para un triángulo DEF, condición A, el triángulo tiene tres ángulos iguales, condición B, el triángulo es isósceles. Dibujemos un triángulo con tres ángulos iguales. Ese triángulo es el triángulo equilátero. Es el único que tiene tres ángulos iguales. Y dibujemos también un triángulo isósceles, que como sabemos un triángulo isósceles tiene dos ángulos de igual medida. Y luego planteémonos la pregunta, ¿tener tres ángulos iguales es suficiente para ser isósceles o tener dos ángulos iguales es suficiente para ser equilátero? Como se puede observar, la condición A es suficiente para la condición B, porque tener tres ángulos iguales es suficiente para ser isósceles. Por lo tanto, el diagrama queda de esta manera. Si A, entonces B. Y como en este caso se cumple esta proposición, podemos decir que A es suficiente para B. No vamos a decir que A es necesario para B, sino que A es suficiente para B y B necesaria para A. Ponemos entonces en la respuesta S, donde A es suficiente para B. Repito, aunque tú pienses que A es necesaria para B, cuando tenemos una proposición que se cumple, entonces decimos que A es suficiente para B. No vamos a decir que A es suficiente y necesaria para B. Vamos a decir A es suficiente para B y B necesaria para A. Y así la respuesta nos queda A suficiente para B. Continuamos con el literal D. El literal D nos dice, para un cuadrilátero DEFG, condición A, el cuadrilátero es cuadrado. Condición B, el cuadrilátero es rectángulo. Vamos a dibujar un cuadrado y un rectángulo para visualizar estas dos condiciones. Y antes de hacer el análisis, vamos a recordar qué es un rectángulo y qué es un cuadrado. Un rectángulo es un paralelogramo cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces esta figura es un rectángulo porque sus cuatro lados forman ángulos rectos y además los lados opuestos tienen la misma longitud. Luego se nos dice que un rectángulo cuyos cuatro lados tienen la misma longitud es un cuadrado. Es decir, que un cuadrado también es un rectángulo porque cumple la condición de que los lados forman ángulos de 90 grados y los lados opuestos tienen la misma longitud. Y en este caso, los cuatro lados tienen la misma longitud. Es decir, que todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Eso lo podemos escribir de esta manera. Para que un cuadrilátero sea rectángulo no es necesario que sea un cuadrado, pues existen rectángulos que no son cuadrados. Pero si un cuadrilátero es cuadrado, es suficiente para que sea un rectángulo. Entonces la proposición sería si A, entonces B, que quiere decir que ser cuadrado es condición suficiente para ser rectángulo y ser rectángulo es condición necesaria para ser cuadrado. Porque si el cuadrilátero no es rectángulo, tampoco es cuadrado. Aquí estamos recordando nuevamente lo que nos dice la conclusión. Una condición es necesaria para otra si al no cumplirse, la otra tampoco se cumple. Entonces, si tenemos que ser cuadrado es suficiente para ser rectángulo es necesaria para ser cuadrado. Porque si no se cumple ser rectángulo, tampoco se cumple ser cuadrado. Entonces, la respuesta para este literal sería A suficiente para B. Porque nos piden es si A es necesaria para B o si A es suficiente para B. Y en el diagrama se puede ver que A es suficiente para B. Ponemos eso como respuesta. Ponemos la letra S porque cumple esta condición. A es suficiente para B. Y con esto finalizamos los problemas que se nos plantea en el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos presentan los siguientes problemas de repaso. Número 1. En la figura, ¿con qué criterios puedes comprobar que los triángulos, triángulo ABC, triángulo DBC y triángulo CED son congruentes? Y nos dan esta figura donde tenemos tres triángulos que el problema nos dice que son congruentes. Lo único que faltaría es identificar el criterio que justifique la congruencia de esos triángulos. Te dejo entonces para que analices este problema. El problema número 2 nos dice en la figura qué criterios puedes utilizar para comprobar que el triángulo ABE y el triángulo DCE
son congruentes. Aquí nos dicen que estos triángulos son congruentes. También tenemos que identificar qué criterio o criterios podemos utilizar para decir que son congruentes. Continuemos con el problema que nos presenta el cuaderno de ejercicios correspondiente a este tema. El problema dice así: en los siguientes enunciados, ¿cuáles de los literales B son necesarios o suficientes para A? Y nos dan la condición A que dice: en los isósceles ABC y DEF se cumple que BC es igual a EF. Y tenemos para el literal A la condición B, para el literal B la condición B y para el literal C la condición B. Lo que se está haciendo es variar la condición en cada uno de los literales y lo que tenemos que hacer es comparar la condición A con la condición B del literal A, la condición A con la condición B del literal B y la condición A con la condición B del literal C. Aquí tenemos un problema para que podamos aplicar los diagramas que vimos en esta clase y podamos responder a esta pregunta: ¿cuáles de los literales de B son necesarios o suficientes para A? Y para solucionar este problema, te sugiero que dibujes dos triángulos como estos, donde tenemos que BC es igual a EF. Y con esto podemos analizar los correspondientes literales. Bien, jóvenes, eso es todo. Con esto finalizamos la clase. Si la clase te pareció interesante, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.